un espacio para informarnos sobre cómo defender nuestros derechos laborales. Consultorio Laboral Minero. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Diana Herrera, soy abogada laboralista y como siempre estoy acá para abrir el espacio a nuestra quinta transmisión del Consultorio Laboral Minero. Esperamos que este tema sea de gran interés para ustedes. Hoy abordaremos lo que muchos han llamado el turno de la muerte. Pero antes daremos inicio a unos comentarios de Maurice Van Beers y Catalina Herrera, quienes nos plantearán su punto de vista. Ellos pertenecen a la CNV Internacional. Hola nuevamente a todos. Mi nombre es Maurice Van Beers, soy el coordinador regional de Latinoamérica de CNV Internacional. Y yo, Ana Catalina Herrera, coordinadora del programa de CNV acá en Colombia. Nos complace mucho de darles bienvenido al último consultorio de este año, en donde vamos a analizar la situación de los trabajadores en las minas en el norte de Colombia, donde están poniendo largos turnos de trabajo sin un pago adicional y muchas veces y con muchas afectaciones graves de salud. Efectivamente, los sindicatos y los trabajadores del sector minero en el norte del país, en especial en La Guajira, los trabajadores que se encuentran laborando en el Cerrejón, vienen denunciando el turno de la muerte, un cambio en las reglas del juego con relación a lo que se había acordado previamente en materia de horarios y que hoy en día tienen un impacto directo en la salud y en el bienestar de los y las trabajadoras del sector. Por eso es tan importante ese espacio que hemos creado para ustedes trabajadores, para que conozcan sus derechos legales, para defenderse mejor contra los atropellos que a veces cometen los empleadores en contra de sus derechos laborales. Hoy completamos el quinto consultorio laboral minero y esperamos que esté siendo un espacio de ayuda, que sea una herramienta para ustedes, trabajadores y trabajadoras, en la defensa de sus derechos. Sobre todo en un contexto de cierre de minas y una transición energética que debe ser justa, incluyente y concertada. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por este saludo. Ahora queremos dar inicio y mostrar un poco lo que están viviendo nuestros compañeros. Pero antes de esto, queremos mostrar que en el sector carbón se vive una situación que está afectando no solamente a nuestros trabajadores, sino a las personas, a sus familias, a su comunidad. Y bueno, existe una afectación total frente a lo que están viviendo. Por eso se creó una comisión accidental del Congreso y esta está realizando un seguimiento. Esta comisión está compuesta por 10 parlamentarios. Escuchemos. El pasado mes de septiembre, el Congreso de la República creó una comisión accidental conformada por 10 parlamentarios para dar seguimiento a la actividad minera de carbón a gran escala en el Caribe colombiano. La idea de esta comisión es escuchar a todos los actores, a la academia, a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones sindicales y de trabajadores, a la ciudadanía, a las autoridades locales, para que nos hagamos a un diagnóstico lo más preciso posible de lo que está ocurriendo con esta situación de la explotación del carbón en el Caribe. La Comisión Accidental ha realizado 2 audiencias públicas, una en Bogotá y otra en el municipio de La Jagua de Ibirico, en el Cesar, epicentro de la crisis social y económica, fruto del cierre de minas de la empresa Prodeco, filial de la multinacional Glencore. En ellas, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos y autoridades locales han expuesto detalladamente los pasivos sociales, ambientales y laborales que están dejando las empresas multinacionales carboníferas. Los planteamientos y exigencias que los trabajadores del carbón le hacen al Poder Legislativo frente a lo que está sucediendo en el corredor minero del norte de Colombia buscan que exista un liderazgo del gobierno para generar un diálogo y concertación hacia una transición energética justa que tenga en cuenta a todos los actores afectados.
este colectivo de trabajadores por la transición justa quiere exigirle al Congreso es un debate de control político al Ministerio del Trabajo por la deuda laboral que tenemos acá en estos departamentos. De igual sentido, deben conformar unas mesas de trabajo donde participemos los sindicatos en conjunto con el Ministerio del Trabajo, el gobierno como tal y las multinacionales, para revisar algunas afectaciones que tenemos los trabajadores y revisar los acuerdos que hay en los acuerdos de TLC, el capítulo laboral, que en estos momentos hoy no se cumplen. Si hay acuerdos internacionales, nosotros exigimos que esos acuerdos se les den cumplimiento. Además, las organizaciones sindicales le han solicitado a esta Comisión Accidental del Congreso de la República que acompañe los espacios de denuncia nacional e internacional para visibilizar lo que está sucediendo en el corredor minero carbonífero del norte de Colombia. Esta comisión se cierra en diciembre, con la presentación de un informe sobre la situación ante la plenaria del Senado, con presencia de las organizaciones sociales. Como la discusión sigue, hemos hablado aquí con Wilson y con Feliciano, que presentamos una nueva proposición ante la plenaria del Senado para otra comisión accidental de este mismo tenor, con este mismo objeto, que le dé continuidad a esta discusión, y por supuesto allí vamos a estar. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Pero antes quiero invitarlos a todos a que dejen sus preguntas. Estaremos respondiendo todas sus inquietudes. Por favor, pueden dejarlas en Zoom o en Facebook, que estaremos atentos para darles respuesta. Y ahora vamos a escuchar el caso y lo que viven, en realidad, nuestros compañeros en las minas. ¿Cuáles son sus jornadas de trabajo? ¿Qué les está afectando? Vamos a escuchar el caso de Juan Carlos Solano y Alex Barrios. Mi nombre es Alexander Barrios. Trabajo para la compañía Carbones del Cerrejón. Hace aproximadamente 19 años. Me desempeño en el cargo de electromecánico en la sección de mantenimiento. El 15 de julio del 2020, la compañía reunió a las dos organizaciones sindicales que anidan en el complejo carbonífero y nos explicó que venía un cambio de turno, a lo cual las dos organizaciones sindicales colocaron el grito en el cielo, como era lo debido. La compañía, cuando decidió hacer un cambio de turno, decidió hacerlo de una manera sumamente drástica. El mensaje que mandó es: o se cambia el turno o se acaba el trabajo de minería en Cerrejón. Las conversaciones que han habido desde el día 15 de julio del 2020 con Carbones del Cerrejón han sido solo para contarnos que traía un cambio de turno en el cual nosotros no hemos tenido ni voz ni voto. No se ha escuchado a los trabajadores. Este turno nos afecta directamente con nuestro entorno familiar, pues debo alejarme de mi familia desde las 2 pasadas de la mañana, que es la hora cuando me levanto, para tomar el bus a las 3:30, con destino hacia La Guajira. Nos alejamos 18 horas aproximadamente. Regresamos a dormir cuando ya casi todos están durmiendo en la casa, y luego nuevamente la misma rutina otra vez a las 2, casi las 3 de la madrugada para La Guajira. De manera que es un turno insostenible. Esto amenaza completamente la salud de los trabajadores, lo social, lo familiar y lo económico. Aumentó de 4 a 7 días, 3 días más de trabajo, 7 días continuos madrugando, o 7 días continuos trasladándonos al puesto de trabajo. Son 7 días que dejamos de ver a la familia, 7 días que ya no tenemos relación con los amigos, no tenemos una vida social. La afectación al tema de salud es evidente. Los trabajadores están reportando
una serie de nuevas patologías que se han incluido dentro de esta problemática del cambio de turno. Sin embargo, ellos las reportan, pero no ha sido posible documentarlas oficialmente, porque la multinacional con el nuevo turno no está dando la posibilidad de que el trabajador se atienda en el tema de salud, vaya a su EPS o vaya a la medicina prepagada y consulte sobre las nuevas problemáticas. Muchas de ellas, para sorpresa de nosotros, son psiquiátricas. Muchos trabajadores en este momento, por el nuevo turno, se han visto forzados a tomar energizantes para poder sostener el turno de trabajo y no están durmiendo ni de día ni están durmiendo cuando regresan a su casa en las horas de la noche. El tema con las horas extra es claro. La compañía Carbones del Cerrejón no está pagando horas extras en este momento. Nosotros trabajábamos en un turno de 15 días al mes, 4x4, 15 días de trabajo por 15 días de descanso. El nuevo turno tiene 21 días al mes, es decir, 6 días de más al mes. No obstante que tiene 6 días, uno pensaría que es ilógico que el salario básico se mantenga igual. El salario básico se mantiene exactamente igual, no cambió. Nos hemos visto aislados desde todo punto de vista. Nosotros en este momento prácticamente vivimos para trabajar y esa no es la idea. Nosotros debemos trabajar para poder vivir. Esta historia que nos cuentan nuestros compañeros es el diario vivir de gran número de trabajadores en la mina, quienes están, como ya lo hemos indicado en muchas oportunidades, vendiendo su salud por un salario. Encontramos que existen unas afectaciones que trascienden a la jornada laboral y que trascienden a su vida personal. Esto está afectando no solamente al trabajador, sino que está afectando a sus familias, está afectando su entorno, está afectando la salud de los trabajadores. Y por eso vamos a entrar a revisar el tema, a mirar qué derechos se nos están violando, qué podemos hacer frente a esto. De nuevo, los invitamos a dejar sus preguntas, a invitar a sus compañeros. Es el momento para que podamos entre todos resolver inquietudes. Este es un espacio creado para ustedes, por ustedes y con ustedes. Bueno, considero importante traer a colación normas internacionales, porque no se están violando solamente las normas y los convenios y las normas de Colombia, ¿sí? No es solamente que está violando la Constitución, es que Colombia tiene ratificado unos convenios con la OIT y estos convenios se están violentando. Y dentro de estos encontramos 2 convenios en forma específica. Uno es el convenio primero y el otro es el convenio 95. Y en el primero está planteado claramente, y me permito leer, por el que se limitan las horas de trabajo en las empresas industriales a 8 horas diarias y 48 horas semanales. Y en el convenio 95 encontramos que este convenio tiene 5 aspectos fundamentales y este convenio está ratificado también por Colombia, ¿no? Y nos plantea, en número 1, la forma y el medio de pago del salario. 2, la libertad de los trabajadores de disponer de su salario. 3, el deber de información. 4, la garantía de salario. Y 5, las medidas de aplicación. Y bueno, ¿por qué consideramos que estos convenios se están violentando? Estos convenios se están violentando porque efectivamente existe una transgresión de la jornada de trabajo establecida en el Código Sustantivo del Trabajo. Y más adelante podemos encontrar que la Constitución Política, en el artículo 1, me habla del respeto de la dignidad humana y me habla del trabajo como una función social. Y me habla de unos derechos y de unas garantías las cuales no están siendo tenidas en cuenta en este caso. Y también es importante tener en cuenta, y esto ya lo habíamos abordado en una oportunidad anterior, que son los principios fundamentales. Y es de resaltar uno que es
a mi forma de ver, un tema muy importante, que es el de la protección al trabajador. Y encontramos la irrenunciabilidad de beneficios mínimos. Y también encontramos el principio de favorabilidad. Bueno, hay todas unas garantías constitucionales que están siendo desconocidas, violentadas por parte de las empresas. En el capítulo anterior, el cual me permito invitarlos para que lo vean, hicimos referencia a la jornada laboral e hicimos referencia al contrato realidad. ¿Y cuáles son los elementos para que se pueda hablar de un contrato realidad? Existen 3 elementos: prestación personal, subordinación y salario. ¿Y por qué traigo a colación este tema en el día de hoy si no estamos hablando del contrato de realidad? Es porque estamos hablando del salario. Este tema del contrato de realidad está establecido en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero bueno, ahora sí, ¿qué es salario? El salario está establecido en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, como lo vemos en pantalla. ¿Y qué dice? Nos dice esto: es toda remuneración ordinaria, fija o variable que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma de denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Entonces decimos, mire, no importa el nombre que le quiera poner, no importa el nombre que le quiera poner, siempre y cuando ayude al enriquecimiento del trabajador, sea permanente, se pueda demostrar. Mira, he encontrado casos en donde el empleador señala es que es una bonificación de mera liberalidad. Pero esta bonificación de mera liberalidad la recibe el trabajador en forma constante, la recibe mensualmente y de un día para otro el empleador decide que no la quiere pagar de nuevo. Esto es salario. Y el hecho de dejarlo de reconocer es una afectación a un derecho. Y efectivamente, tal y como se observa el artículo 127, el artículo 127 nos plantea cuáles son los pactos de salarizaciones del salario, ¿sí? Aspectos que no, se puede considerar que no son salario. Entonces acá encontramos un tema. Cuando nosotros firmamos una convención colectiva, un laudo arbitral, o bueno, sí, podemos establecer, mire, va a pagarnos unas primas y estas primas no constituyen salario. Perfecto, fue un acuerdo entre las partes. Es una decisión de las dos partes. Y nos dice, no constituye salario la suma que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones. Y esto es importante, siempre y cuando sean ocasionales. Que se den participaciones de utilidades, todo lo que pueda recibir el trabajador, siempre y cuando esto sea ocasional, por mera liberalidad del empleador y que no entre al enriquecimiento del trabajador. Y retomando un poco el tema anterior, considero importante establecer esto y hacer referencia a este tema. La Organización Internacional del Trabajo me habla del salario digno. Bueno, pero ¿qué es un salario digno? El salario digno es aquel que recibo y que me ayuda a cubrir, a dar garantía a todas mis necesidades fundamentales, que con este puedo pagar mis servicios, puedo pagar mi vivienda, puedo pagar la educación de mis hijos, puedo tener salud, puedo tener transporte y me puede quedar hasta algo para ahorrar. Esto es un salario digno. No, como lo vemos en el día de hoy, que es precario y que hay una afectación hasta en nuestras jornadas laborales, donde entregamos nuestra vida a una empresa y lo que encontramos es que producto de este trabajo que realizamos terminamos hasta afectados emocionalmente. Terminamos con ansiedad, terminamos con depresión. ¿Pero por qué?
porque es que ya no podemos ver ni en nuestras familias, ya no tenemos espacios ni de esparcimiento, porque los tiempos se nos van en el recorrido y en el trabajo. ¿Qué espacio tenemos para descansar? Bueno, y hay un tema frente a lo que es salario y lo que no es salario, y la Corte ha sido muy enfática en el tema y nos dice, mire, sabemos que los empleadores buscan la forma de disfrazar las jornadas laborales y de disfrazar los pagos que se le efectúan a los trabajadores y de ponerle nombre diferente, como sucede en muchos casos, como lo veíamos en el capítulo anterior con el contrato realidad. Esto mismo se presenta en estas oportunidades y la Corte dice, mire, no importa el nombre que le quiera poner, si efectivamente cumple con 2 requisitos, es un salario. Y hay 2 preguntas que considero importantes que nos debemos hacer. La primera pregunta es, ¿el pago hecho es obligatorio? ¿Sí es obligatorio que me lo paguen? Digamos, yo trabajé horas extras, yo trabajé dominicales, yo trabajé festivos. ¿Es obligatorio? ¿Me lo tenía que pagar y no lo está haciendo? ¿O lo hace unos meses y otros meses no? Y la segunda pregunta, ¿este pago se hace regularmente? Es decir, ¿me lo paga mensualmente? ¿Me lo paga en forma constante? Si estas 2 respuestas, a estas 2 preguntas, obtenemos una respuesta afirmativa, encontramos que efectivamente estamos hablando de salario. ¿Por qué? Porque para no serlo se requiere que no sea habitual, es decir, que no se paguen todos los meses. Lo más importante, que no sea obligatorio para el empleador, sino que se haga por mera liberalidad. Es decir, que de vez en cuando el empleador decidió en forma voluntaria otorgarlo. Pero si estamos hablando del dominical, del festivo, de las horas extras, eso es obligatorio. Estamos hablando de unas clases o unas modalidades de salario. Encontramos salario en especie. De acuerdo a lo que observo, ya encontramos en una de las preguntas referente al tema. Al finalizar estaremos dando respuesta a sus preguntas. Por favor, déjenlas que estaremos atentos para poderlas contestar. Salario en especie. El salario en especie, ¿qué puede ser? Conocemos casos de trabajadores que viven en una finca, que viven en casas de familia y para esto hay unos porcentajes y unos montos en específicos que cuando entremos a responder esa pregunta que nos acaban de dejar por Zoom, entraremos a mirar cuáles son los porcentajes específicos que se manejan al respecto. También estaremos mirando qué es el salario integral. De acuerdo a lo que observo, ya en una de nuestras redes nos llegó la pregunta frente al salario integral. En este orden de ideas, esta pregunta en forma puntual también la estaremos contestando. ¿Pero qué es salario integral? He encontrado trabajadores que me indican, no, es que yo recibo un salario integral. Y bueno, ¿y cuánto recibe de salario integral? No, recibo 2 salarios mínimos y esto me incluye cesantías, prima, vacaciones, horas extras, domingo. Eso no es salario integral. Para que exista un salario integral, tengo que recibir mínimo 10 salarios mínimos. Y ni siquiera, son 13 salarios mínimos porque tiene que haber un porcentaje de seguridad social. Ahí estaríamos hablando de un salario integral. De lo contrario, no se habla de salario integral. Y de lo contrario, estaríamos hablando de una violación al derecho de los trabajadores, al salario, a la jornada laboral. Bueno, y encontramos que el salario puede ser fijo o variable. ¿Por qué puede ser variable? Porque unos meses puedo ganar un poco más y otros meses un poco menos. ¿A qué se debe esto? A las horas extras, a los dominicales, a los festivos. Ahí se puede hablar del salario, de un salario variable. Y en una de las preguntas que nos están dejando también nos indican que cómo se manejaría lo del pago de las primas. Y este tema es interesante porque para el pago de la prima tenemos que tener en cuenta el salario de los últimos 6 meses. Y cuando estamos hablando de un salario variable, pues unos meses trabajé con
más domingos o tenía más festivos o tenía más horas extras, pues el salario se incrementa un poco más. En los periodos de pago pueden plantearse de acuerdo al empleador y más que de acuerdo al empleador, es un consenso. Podemos establecer que el pago sea quincenal, sea mensual, tanto y eso puede ser hasta un pago diario, pero no puede ser superior a un mes. Sí, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, y ahí, a mi forma de ver, unos temas que son importantes que tengamos en cuenta. El artículo 161, el cual nos permitimos señalar acá, nos plantea lo siguiente. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 42 horas a la semana. Es de 42 horas a la semana, que podrán ser distribuidos de común acuerdo entre empleador y trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que de 5 a 6 días puedo trabajar la jornada establecida y que de acuerdo a esa jornada, esto es lo máximo que establece la ley. Pero ¿qué estamos viendo en las minas? Imagínense que en estos momentos nuestros compañeros están trabajando hasta 168 horas a la semana. Como es evidente, esta jornada laboral excede a todas luces las condiciones laborales de los trabajadores. Qué pena, si no estoy mal, son 168, en vez de trabajar 168 horas al mes, están trabajando 241 horas al mes. Como se dan cuenta, estamos sobrepasando el número de manera arbitraria, violando nuestros derechos, y me parecería interesante si de pronto podemos dejar en nuestros comentarios al respecto, señalando cuál es la jornada que estamos manejando. De acuerdo a lo que tengo entendido, efectivamente son 168 horas lo que establece la norma y 241 horas semanales es lo que ustedes están trabajando. Esto es violatorio de los derechos laborales. Y hay una norma que es el artículo 165 que habla sobre el trabajo por turnos. Pero esta norma, me permito leer, señala, cuando la naturaleza de la labor no exija actividad continuada y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, la duración de la jornada puede ampliarse en más de 8 horas o en más de 48 horas semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculados por un periodo que no excede de 3 semanas no pase de las 8 horas diarias ni de las 48 horas semanales. ¿Y qué vemos? Primero, en el caso de ustedes no es aplicable este artículo. ¿Por qué? Porque me dice que no exija actividad continuada. Y bueno, aunque no tenemos certeza frente a los permisos que ha solicitado la empresa para que la actividad no sea continuada, pues encontramos que de todas maneras se hace de manera continuada y están laborando en total hasta 144 horas, superando el máximo exigido en esta norma, inaplicable para este caso, ya que se debe laborar un total de 144 horas y en el caso de ustedes están laborando más de las normas, de las horas señaladas en este artículo. Como vemos, el artículo 165 no es aplicable para el caso de ustedes. Y encontramos el artículo 166, está establecido acá a continuación. Este nos habla sobre trabajo sin solución de continuidad, es decir, que nos indica que también pueden elevarse el límite máximo de horas de trabajo establecido en el artículo 161, que era el que planteábamos, el número máximo de las jornadas, en aquellas labores que por su razón de la misma naturaleza necesiten ser atendidos sin solución de continuidad, que podríamos estar hablando de este caso, ¿no? Que no tenga solución de continuidad, que tengamos que prestar por turnos sucesivos de trabajadores, pero en tales casos las horas de trabajo no pueden exceder 56 por semana. Y ustedes
llegan a laborar más de 80 horas a la semana. Encontramos que este artículo también está siendo transgredido por la entidad empleadora. Y bueno, hay un aspecto que es importante que tengamos en cuenta, que este tema lo abordamos tanto en el segundo como en el tercer consultorio laboral minero, y es la afectación que puede llegar a tener este turno de la muerte en los trabajadores. En esa oportunidad miramos el procedimiento para lograr la calificación de las enfermedades profesionales, tal y como lo planteaban hoy nuestros compañeros. Este turno está generando una afectación física, está enfermando a nuestros compañeros. Y por eso hoy les hago el llamado para que visiten las otras transmisiones y revisen los procedimientos que están establecidos ahí. Creo que pueden llegar a ser de mucha ayuda. Si tienen inquietudes al respecto, pueden dejar sus preguntas y miramos cómo podemos ir resolviéndolas en el día de hoy. Bueno, la idea era dar como un barrido general. Ahora vamos a dar pie para contestar sus preguntas. Vamos a pasar con la primera pregunta, que es la del compañero Juan Carlos Solano. Buenas tardes, doctora Diana. Mi pregunta es, ¿cómo quedaría el pago de las horas extras nocturnas con el nuevo turno de trabajo para los trabajadores de Cerrejón? Muchas gracias. Bueno, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, en el caso de ustedes, la única norma aplicable es la del máximo establecido legalmente. Es decir, las 8 horas diarias durante 6 días consecutivos, y por eso se deben pagar los otros montos establecidos conforme lo indica la ley, ¿no? ¿Y cómo se pagaría la hora extra nocturna? Las horas extras nocturnas se pagan en el 75%, y no sé si les pareciera, les voy a dar unos porcentajes y si consideran pertinente podría ser interesante que guardaran estos porcentajes. Los vamos a revisar para que tengan como los datos. La hora extra diurna se paga en el 25%. La hora extra nocturna se paga en el 75%. Qué pena, sí. La hora de trabajo extra nocturna en dominical y festivo se paga en el 150%. La hora de trabajo nocturno, simplemente porque me tocó nocturno, no es una hora extra, se paga con el 35%. Todo esto es más, ¿no? El trabajo dominical y festivo, simplemente por ser dominical y festivo, se paga con el 75% más. Y si tienen inquietudes al respecto, podemos dar como la respuesta. Y el trabajo nocturno en dominical y festivo es del 110%. La siguiente pregunta que nos llega es, ¿cuánto es el máximo del salario en especie? Y esta era una de las preguntas que habíamos planteado y que habíamos visto que nos indicaron los compañeros. Lo máximo que me pueden pagar por especie es, si yo gano un salario mínimo, el máximo es el 30%. Pero si gano más del salario mínimo, me pueden pagar hasta el 50%. Tenemos que tener en cuenta ahí un tema, ¿no? Pues si yo gano, mi salario mínimo es 1.100.000, pues no me pueden llegar a descontar un 50% independientemente que gane un poco más del salario mínimo, porque estaría afectando el 70% del salario que debe ganar un trabajador. Y no sé si estoy siendo clara al respecto, y si tienen inquietudes, por favor, pueden irlas planteando y vamos mirando cómo las vamos abordando. ¿Listo? Tenemos en este instante el audio de una de nuestros compañeras. Ella se llama
Marla de la Cruz. Buenas tardes, mi nombre es Marla de la Cruz. Necesito saber si pueden resolverme la siguiente pregunta. ¿Cuál es el salario base para liquidar la prima de servicio? Bueno, ¿recuerdan que inicialmente estábamos hablando del salario variable? Si yo tengo meses en donde me pagan horas extras y tengo meses donde me pagan dominicales, pues mi salario va a ser variable. Y entonces, ¿cómo se calcula la prima de servicios? Pues se revisa todo este monto que me han pagado durante 6 meses y se saca un promedio. Es decir, en enero gané 1 millón, en febrero gané 1 millón, pero en marzo gané 2 millones. Y en abril gané 1 millón, en junio gané 2 millones, ¿cierto? Mayo. Ahí se suma todos esos montos y se divide en 6. Ahí me puede dar el monto para poder sacar el promedio con el cual se puede realizar el pago de la prima de servicios. ¿Listo? Tenemos que tener claro que la prima se paga inicialmente en el mes de junio y a finalizar en el mes de diciembre. El compañero Juan Pujol nos hace una pregunta. Mi pregunta, doctora Diana, en el día de hoy es, ¿cómo hacemos para recuperar esas horas que nos están dejando de pagar? Ya que la ley dice que en el promedio deben ser 48 horas semanales. Y tomando como ejemplo este mes de noviembre que hemos trabajado, tenemos 56 horas en la semana. Muchas gracias. Compañero Juan, con las organizaciones sindicales, con las uniones de trabajadores, estamos buscando efectivamente esa reivindicación. Pero ¿qué podemos hacer? Lo primero es que tengamos claro cuánto es la afectación, cuántas horas efectivamente nos están poniendo a trabajar de más. Esto ya lo hemos revisado, tenemos unos cuadros, tenemos unos derechos de petición. Estos derechos de petición se les pueden solicitar a los líderes de nuestras organizaciones, solicitándolo a la empresa, bueno, venga y me indica. No obstante, la respuesta que está dando es que son excelentes empleadores y que no han violado ningún derecho y que son los mejores del mundo, pero bueno, no importa. Con este derecho de petición ya tenemos un insumo. El otro mecanismo es irnos al Ministerio del Trabajo. Tenemos opciones para erradicar querellas ante el Ministerio del Trabajo. La otra opción es una demanda ordinaria laboral para que efectivamente entren a reconocer los derechos. Entonces, pues, tenemos varias herramientas. Tanto eso, podríamos llegar a pensar hasta en acción de tutela y se están mirando varios mecanismos para ver qué opciones podemos llegar a tener para defender efectivamente nuestros derechos. Nos llega una pregunta. ¿Qué pagos laborales no constituyen salario? Y tal y como lo planteamos inicialmente, no constituye salario lo que recibe el trabajador por mera liberalidad y que esto sea ocasional, que sea transitorio, que no sea otorgado por parte del empleador en forma permanente. Si puedo demostrar que el pago que me está otorgando el empleador es en forma permanente, podemos hablar que esto es salario. Pero tenemos que demostrar. Y hay un concepto que me parece importante que tengamos en cuenta. Dame la prueba y te daré el derecho. Si ustedes me ayudan a probar, podemos encontrar la defensa del derecho. Está en manos de ustedes. Y tenemos a continuación una consulta que nos deja uno de nuestros compañeros. ¿Cuáles son los límites a los pagos no constitutivos de salario? Bueno, ¿cuáles son los límites de los pagos que no constituyen
no constitutivos de salario. Como se indicó anteriormente, existen efectivamente unos límites. Planteábamos el 30%, teníamos que el 30% del salario que recibe el trabajador, siempre y cuando este no exceda el salario mínimo, y si excede el salario mínimo no puede superar el 50%. Pero esto es, miren, cada caso es puntual y cada caso es independiente. Y si tenemos una inquietud, si efectivamente el empleador me está reconociendo un monto superior o si me está afectando mi derecho, es importante que lo estudiemos y que lo evaluemos y que miremos efectivamente si es así. A continuación, el compañero Eduardo Carrillo nos deja una inquietud. Pues sabemos que legalmente todo trabajador colombiano tiene derecho a 18 días de vacaciones. En nuestro caso particular, en el turno 2123 nosotros trabajamos 16 días. En la actualidad, con la implementación del nuevo turno 7374, estamos trabajando 20 o 21 días al mes. Es decir, no se han incrementado los días de vacaciones y tampoco se está programando en periodos más cortos que el año. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Qué acción legal tenemos nosotros a la mano para superar esta problemática? Muchas gracias. Bueno, antes de dar inicio a la respuesta, ¿qué podemos hacer? Me parece importante que tengamos en cuenta sobre las vacaciones. Digamos que la norma me señala que tengo derecho a 15 días de vacaciones. Yo puedo establecer convencionalmente que el número de días sea superior, pero si no tengo un monto o un tema concreto frente a un incremento, bueno, algo así, digamos que son 15 días. El problema es que ustedes están trabajando unas jornadas laborales superiores y estas jornadas superiores están violando lo establecido en el código. Entonces, lo que toca atacar es más que ¿por qué no me están dando más vacaciones? Lo que toca atacar es ¿por qué me están poniendo a trabajar más tiempo y están afectando mi salud? Entonces, eso es frente a la parte inicial y al comentario inicial que hacía nuestro compañero Eduardo. Pero, ¿qué podemos hacer? Como lo planteamos anteriormente, podemos buscar las formas de las demandas, podemos buscar la forma de la querella, podemos pensar en acciones de tutela. Recuerden, como les indiqué inicialmente, que dame la prueba y te daré el derecho. Necesitamos probar, demostrar efectivamente la violación a nuestros derechos. Si encontramos efectivamente la violación a nuestros derechos, podemos buscar la reivindicación de los mismos. Nos llega una pregunta y me parece importantísima, la verdad. Si tengo afectación en mi salud por los cambios drásticos de mi turno de trabajo, ¿puedo acudir a la ARL para revisar mi caso? Este tema en realidad considero que es importante. Mire, yo sé que muchos de ustedes hoy están sufriendo de apnea del sueño. ¿Por qué? Porque estos turnos de trabajo son tan drásticos que se les confunde el día con la noche y ya no pueden dormir. Yo sé que muchos de ustedes están sufriendo de ansiedad por estas jornadas tan extenuantes al rayo del sol. Yo sé que muchos de ustedes están sufriendo de discopatías. Les duele el brazo, les duele la espalda. Y hoy hago un llamado a todos ustedes para que por favor, soliciten en la EPS cita con medicina laboral y que les hagan una valoración integral. Hoy uno de los compañeros me llamó y me dijo, no, doctora, imagínese que yo me acogí al plan de retiro voluntario. Y me retiré de la empresa.
imagínense que me iban a contratar en Drummond con un salario mejor y me hicieron examen de ingreso y resulta que tengo una discopatía y por eso ya no me van a contratar. Y yo, cuando firmé el plan de retiro voluntario, no sabía que la tenía. Por eso, hoy les hago un llamado. Lo primero que tienen que hacer es solicitar cita con medicina laboral, hacerse un examen integral. Y el tema psicológico es muy importante que lo visibilicen. Muchas oportunidades nos sentimos tan fuertes, tan seguros, tan capaces, tan que todo lo podemos, que ir a reconocer ante otros que estamos sufriendo de depresión, que estamos sufriendo de ansiedad, que no podemos dormir, que esto nos genera mal genio, se termina tornando complicado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a medicina laboral y les hago un llamado nuevamente. Visiten el consultorio laboral, el segundo y el tercero, en donde hicimos referencia específicamente a todo lo que era el tema de salud. Y tenemos la inquietud del compañero Fernando Mendoza. Buenas noches, doctora Diana. Mi nombre es Fernando Mendoza. Tengo aproximadamente 5 años laborando en el sector minero. Quisiera saber qué es el salario integral. ¿Qué es salario integral? Esto lo abordamos un poco en la parte inicial. Salario integral es, imagínense que tenemos un montoncito y entonces acá tenemos nuestros derechos ciertos e indiscutibles. Acá están nuestras cesantías, nuestras primas, nuestras vacaciones. No, mentiras, vacaciones no. Interesan las cesantías y está lo de seguridad social. Y todo esto está incluido en mi salario. Pero ¿cuánto tiene que ser este salario? Tengo que recibir 10 salarios mínimos más el 30% de seguridad social. Es decir, estamos hablando de 13 salarios mínimos. Es decir, que el trabajador debe de vengar mensualmente más de 12 millones de pesos. Y no, como lo vemos en muchos casos, donde el empleador lo que busca es decir, mire, usted recibe un salario integral, su salario viene con todo incluido, pero le pago 2 millones de pesos. No, ni siquiera, hay veces que les dicen que 1,5 millones. En realidad, esto lo vemos a diario, se ve, y esto es una violación a los derechos laborales, ¿sí? Y por más que yo diga que efectivamente es un derecho fundamental y que estoy renunciando a estos derechos y que me hagan firmar, recuerden que lo que son derechos ciertos e indiscutibles son irrenunciables. Y este tema lo abordamos en el consultorio laboral minero número 4, que también les invitamos a verlo. Ahora tenemos otra inquietud. ¿Cuántas? Creo que tenemos, no sé si tenemos un audio. Doctora Diana, tengo una inquietud. Yo quisiera saber cuántas horas podemos laborar en horario extra durante una semana. Me pregunta, ¿cuántas horas extras se puede elaborar en una empresa por semana? Bueno, primero, para que en una empresa se puedan elaborar horas extras, el empleador debe ir al Ministerio del Trabajo y decirle, mire, que yo requiero que se laboren horas extras. Demostrarlo, ¿no? Mire que yo requiero que se elaboren horas extras. Y el Ministerio del Trabajo me va a decir, listo, usted necesita que se elaboren horas extras, perfecto. ¿Cuántas horas? Es que imagínense que yo no puedo trabajar más de 2 horas extras diarias. Yo no puedo trabajar más de 10 horas diarias. Sí, nos puede llegarse a sumar más de 12 horas extras en una semana. Y he escuchado tanto y eso. Ayer estuve conversando con una compañera que trabaja en minería, pero pues el caso de ella es en socavón. Y ella me comentaba que en realidad diariamente trabaja 12 horas. Es decir, diariamente esta compañera trabaja 4 horas extras.
como es evidente, esto es una violación a los derechos fundamentales de los trabajadores, es una violación a las normas y convenios internacionales, es una violación a la Constitución Política de Colombia y tenemos que empezar a buscar, y les hago nuevamente un llamado, a recopilar información y a recopilar las pruebas que nos puedan ayudar para la defensa de nuestros derechos. Es hora de ponernos las pilas y de decir, bueno, vamos a defendernos, vamos a reivindicar nuestros derechos, vamos a proteger nuestra vida, vamos a proteger nuestra salud. Y nos acaba de llegar una inquietud, me permito leerla. ¿Qué otra alternativa de turno le han propuesto a la empresa, dado que ante la complacencia del Estado esto podría implementarse pese a las acciones sindicales? Esta pregunta la hace nuestro compañero Luis Fernando Ramírez. Efectivamente, no nos es dado como alternativas porque la norma es muy puntual, la norma es muy clara, nos indica cuál es la jornada, cuáles son los derechos, y en este orden de ideas no podemos decirle o acceder a los requerimientos de la empresa, no podemos acceder a ceder nuestros derechos. Lo que tenemos que buscar es que efectivamente se cumpla la norma. Me hacen una pregunta que me parece muy chévere y podemos hacerlo efectivamente, podemos revisarlo. Y la pregunta es, ¿por qué no mirar el cambio del turno desde los vicios de nulidad del consentimiento en el contrato como tal? Es que acá encontramos un tema y me parece, esta pregunta la hace el compañero Oscar Berardinelli, y me parece que es importante que tengamos en cuenta un aspecto. El contrato laboral, si no estoy mal, el contrato laboral manejaba un turno y maneja todo de manera regular. La diferencia está en estos, de pronto otros sí que de pronto les están haciendo firmar, ahí sí hay una violación y se puede hablar de una nulidad en el consentimiento, porque a ver, y lo he escuchado y lo he visto, nuestros compañeros por miedo a perder su empleo terminan firmando cuanto documento le pone el empleador. Pero como les indiqué anteriormente, yo no puedo renunciar a mis derechos ciertos e indiscutibles. Y renunciar al descanso es un derecho cierto, es mío. A mí no me pueden quitar la posibilidad de compartir con mi familia. Entonces, pues considero que este puede ser un aspecto pues muy importante. Podríamos abordar el tema. Estamos abiertos acá para poder responder y para poder de pronto interactuar y conocer más los puntos de vista de ustedes. Se pueden comunicar con nosotros, que estamos efectivamente pues siempre a disposición. Me preguntan, en un contrato laboral por obra o labor, ¿el empleador puede pagar el salario todos los 30 de cada mes? ¿Es autónomo en esta decisión o está plenamente legislado por el Código Sustantivo del Trabajo? Esta pregunta la realiza Mario José Celedón Fonseca, y efectivamente, tal y como planteábamos inicialmente, yo puedo acordar con el empleador que el pago se realice semanal, quincenal o mensual. Eso es legal. Pero hay un tema que me parece interesante que podemos revisar ahí. Cuando se habla de un contrato de obra o labor, porque en muchas oportunidades me terminan diciendo es que es un contrato de obra o labor y en realidad no es así. Obra o labor es que a mí, Diana Herrera, me contraten para pintar este espacio, ¿cierto? Si me contratan para pintar este espacio, me contrataron para una obra en específica. Ejemplo, ustedes los contratan para la ejecución de un vínculo que existe o de una actividad que se debe desarrollar.
para eso lo contratan, para desarrollar esa actividad. Eso es un contrato de obra o labor. Y la indemnización se paga hasta que termine esa obra. Digamos en este caso, hasta que termine de pintar esta habitación. Hasta ahí, hasta ese momento sería un contrato de obra o labor. Acá me están haciendo una pregunta, el compañero Hernando Zambrano, y me pregunta, ¿es legal la figura del salario mínimo integral que aplican algunas empresas del sector minero? Mire, todo lo que, si hablamos de salario integral, estamos hablando de 13 salarios mínimos, es decir, más de 12 millones de pesos. Si me pagan menos de 12 millones de pesos, es que corresponde a más, podríamos hacer la multiplicación, es un monto superior. Si me pagan menos de eso, no es un salario integral, es un salario. Puede ser fijo, puede ser variable, pero es el salario del trabajador. En ese orden de ideas no es legal. Como les digo, dame la prueba del derecho. Consigamos todos los documentos, todos los argumentos necesarios para poder entrar a defender nuestros derechos. Acá nos llega otra pregunta. Teniendo en cuenta que el horario permitido por la ley son 8 horas, ¿no deberían dar más días de vacaciones teniendo en cuenta las horas de más que se trabaja al año? Esta pregunta la hace el compañero Ederney Fester Garzón. Como les indicaba inicialmente, pues digamos que son 15 días de jornada de vacaciones, ¿verdad? Lo que debemos buscar es que en vez de trabajar más días o más horas y obtener más días de vacaciones, lo importante es que se elabore el tiempo específicamente señalado. Por eso me pagan las horas extras en un porcentaje, ¿no? Por eso me hacen un reconocimiento. El problema es que en el caso de ustedes, en muchos casos, ni siquiera les hacen el reconocimiento. Entonces, pensar en que les van a pagar un porcentaje superior o que les van a dar más días de vacaciones, no es así. Lo que necesitamos es que les respeten la jornada, les paguen en forma legal las horas extras, les paguen en forma legal los dominicales y que no los pongan a trabajar más tiempo, porque ahí están afectando no solamente su vida, sino la de su entorno, bueno, y como hablábamos, hay una serie de afectaciones. A ver, ¿qué otra pregunta? Acá nos pregunta el compañero Carlos Darwin, si el contrato laboral que firmé con la empresa dice que soy operador de X equipo, pero la empresa me tiene trabajando en otro equipo de más responsabilidad, ¿incumple el contrato? Sí. Sí, y seguramente ustedes pueden tener una escala de actividades y una escala de valores de acuerdo a la actividad que desarrollan. Y si esta máquina que en la que me estoy desempeñando genera mayor responsabilidad, también tendría derecho a que en esa misma medida se me hiciera el reconocimiento y se me hiciera el pago de estos derechos por el tiempo trabajado, ¿no? De todas maneras, pues vale la pena revisar cómo es el organigrama de la empresa, cuáles son las condiciones, qué trabajo es el que estoy desarrollando, qué puede afectar eso no solamente en mi responsabilidad, sino de pronto esto genera mayor presión y puede terminar afectando hasta la salud, como lo hemos indicado anteriormente. Me preguntan, ¿es legal que el empleador acumule 2 vacaciones y le otorgue consecutivamente? ¿Qué consecuencia legal implica esta situación? Y efectivamente, es legal. Me pueden acumular hasta 3 vacaciones y eso sería interesante revisarlo. Pero hay unos días mínimos, déme un segundo y revisamos, en los que efectivamente deben cumplir o deben otorgar el empleador. Bueno, ahorita revisaríamos bien el tema. Si deseas, te puedo dejar la respuesta en la transmisión, en la parte de abajo, para poderte indicar específicamente cuántos días son los mínimos y cómo se manejaría este pago.
No sé si tenemos más inquietudes. Los invitamos a todos a que dejen sus preguntas. Perfectivamente, se pueden acumular 2 vacaciones, tanto y eso se pueden acumular hasta 3 vacaciones, pero sí tiene que tener derecho por lo menos a 8 horas, a 8 días de descanso. Pero sí se puede hacer acumulación de vacaciones y me pueden dar estas vacaciones en forma consecutiva. Bueno, acá nuevamente me pregunta que si es legal lo del salario mínimo integral. Si es, esto ya lo respondimos, efectivamente, siempre y cuando se pague como mínimo integral lo establecido en el código, que son 13 salarios mínimos. Bueno, creo que en este momento no tenemos más preguntas. De todas maneras, los invitamos a visitar la página de Facebook de CNB Latinoamérica. En esta pueden dejar sus inquietudes, pueden compartir la publicación que se realiza, pueden revisar las transmisiones que se han hecho con antelación y pueden dejar sus inquietudes, que estaremos pues al tanto para poderlas responder. Y bueno, por el día de hoy hemos llegado al final de nuestra transmisión. Espero haber esclarecido muchas de sus preguntas. Recuerden que estamos acá siempre para apoyarlos. Este año tuvimos 5 transmisiones del consultorio laboral minero, en la cual se buscó dar claridad a las necesidades de los trabajadores. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, puedes dejarlas acá en esta transmisión. Directamente, si estás por Zoom, puedes ir al Facebook y dejarlas ahí. Igualmente, queremos pues contar con ustedes para el próximo año. Esperamos que este año haya sido la transmisión de importancia y de claridad para todos. Se han dado respuestas a las inquietudes y bueno, los invitamos para visitar nuestras redes sociales y para dejar sus inquietudes. Muchísimas gracias. Un espacio para informarnos sobre cómo defender nuestros derechos laborales. Consultorio Laboral Minero.